El amante de mi esposa terminó siendo el tipo que ella odiaba en el trabajo. Me aseguré de humillarlos a los dos y de arruinar sus carreras. Descubrí que Caitlin, mi esposa desde hace 8 años, me estaba engañando. Se supone que yo no debía saberlo. Esta no fue una aventura que simplemente ocurrió. Claramente sabía lo que estaba haciendo en cada paso del camino. Nunca se suponía que fuera a descubrirlo, pero soy demasiado observador como para no sospechar lo que estaba pasando a mis espaldas. Crecí en las calles y me considero demasiado astuto como para dejar que me conviertan en un tonto. Ella sí logró hacerme quedar como un idiota, pero no durante tanto tiempo como esperaba. Caitlin trabajaba en una tienda en nuestro país. Piensen en algo parecido a una gran tienda por departamentos. Además de los empleados de piso, cajeros y todo ese tipo de puestos, también existe una sección corporativa que paga bastante bien. No es fácil conseguir un trabajo allí, pero ella lo consiguió y lleva 5 años trabajando para ellos. Durante ese tiempo ha recibido 2 ascensos. Es buena en lo que hace y nunca me he quejado, porque lo que gana hace que mantener a nuestra familia sea mucho más fácil. Yo también gano bien, así que es genial tener 2 buenos ingresos para mantener a la familia. Si tan solo hubiera sabido que el trabajo que tenía terminaría siendo la razón por la que nos separaríamos. Ni siquiera puedo culpar al trabajo en sí, porque al final del día, ella fue la zorra que decidió engañarme. Pero el trabajo fue lo que hizo que sucediera. Había un tipo que terminó incorporándose al lugar de trabajo hace unos 2 años. Ella me hablaba de un tal Jacob de vez en cuando y por todo lo que decía sobre él, era un completo idiota. Del tipo de persona que nadie quiere tener en su equipo. Era flojo e incompetente. Era de esos tipos que creen que son graciosos, pero en realidad hacen principalmente bromas fuera de lugar o se esfuerzan demasiado para hacer reír a los demás. En general, parecía una persona bastante desagradable. Fui a 2 de sus fiestas de fin de año y en ambas ocasiones vi al tal Jacob. Las apariencias pueden engañar y la forma en que alguien se ve no tiene nada que ver con lo irritante que puede ser estar cerca de esa persona. Pero a mí no me parecía el peor tipo del mundo. Recuerdo haber comentado eso de regreso a casa y ella me dijo que había pensado exactamente lo mismo sobre él cuando lo contrataron por primera vez. Al parecer, no tardó mucho en dejar claro que solo parecía un tipo normal, pero que no lo era. Así que con los años simplemente reconocí a Jacob como la persona que ella odiaba en el trabajo. Nunca hacía que su vida fuera mejor. Nunca hacía que el trabajo fuera más fácil. Simplemente era una carga para la empresa y por alguna razón las personas a cargo no consideraban que su actitud ni su ética laboral fueran lo suficientemente graves como para despedirlo. Eso es lo primero que necesitan saber. Ahora les contaré cómo supe que Caitlin estaba ocultándome algo. Conozco a esta mujer desde hace mucho tiempo, más de una década. Llevamos 8 años casados, así que durante esos 8 años prácticamente la he tenido a mi lado a tiempo completo. Conozco sus manías. Para mí es fácil notar cuando algo no está bien con ella. El día en que empecé a darme cuenta de que algo pasaba fue cuando entré repentinamente a una habitación y ella dio un respingo al verme. Podría haber jurado que estaba hablando antes de que yo entrara, pero afirmó que estaba cantando en voz baja y que eso era todo. Si simplemente lo hubiera asustado, lo habría entendido, pero no era eso. Después de que entré a la habitación comenzó a comportarse de manera extraña, como si estuviera haciendo todo lo posible por actuar con normalidad. No tomó su teléfono, simplemente se sentó incómodamente en la cama y me preguntó qué estaba haciendo. Después de todo, se suponía que yo estaba viendo una película con los niños en la sala. Le dije que estaba cansado y que simplemente había ido a verla un rato. Eso fue todo. Ella asintió, pero aún así seguía comportándose de una manera un poco habitual. Le pregunté qué le pasaba, pero dijo que nada. Le dije que estaba actuando raro, pero lo negó. Dijo que quizá era porque estaba un poco cansada o porque estaba pensando en el trabajo. Aunque no estaba convencido, tampoco tenía muchas razones para pensar en otra cosa. Así que acepté su palabra y dejé el tema de lado. Por supuesto, como no soy ningún tonto, lo mantuve en mente. Sabía que había ocurrido algo que ella no quería que yo supiera y como somos el tipo de pareja que no guarda secretos entre sí, sabía que algo más debía estar mal si estaba actuando de manera tan reservada conmigo. No decidí revisar su teléfono inmediatamente. En lugar de eso, me dije que iba a observarla por si volvía a mostrar algún comportamiento sospechoso. Si veía suficientes cosas que simplemente no me parecían normales, entonces sería mucho más fácil para mí confrontarla o revisar su teléfono a escondidas. No tardé mucho en notar que algo más estaba mal. Al día siguiente estábamos en la sala viendo televisión en familia. Salvo en ocasiones muy poco frecuentes,
Nadie se va antes de que terminemos el programa que estamos viendo. Si entra una llamada, claro que eso tiene sentido, pero que ella simplemente se levantara y se fuera. Dijo que iba a orinar, pero estuvo demasiado tiempo en el baño y se llevó el teléfono con ella. Yo ya sabía que algo estaba pasando. No sentía que ese fuera un comportamiento normal en absoluto para ella. No le pregunté nada cuando regresó. Podía notar su lenguaje corporal que estaba diferente. Había algo que me estaba ocultando. No insistí con el tema. Otro día, regresó a casa casi una hora más tarde de lo habitual. Le pregunté qué la había retrasado y no dio ninguna excusa convincente para mí. Al principio dijo que había tráfico, pero cuando le pregunté por el tráfico en la ruta que había tomado, agregó que había tenido que detenerse a comprar algunas cosas. No llevaba nada consigo y cuando le pregunté exactamente qué había ido a comprar, simplemente evitó responder y afirmó que había recogido algunas cosas para una de sus amigas que estaba enferma y no podía salir de casa. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no tenía otra opción más que investigar lo que estaba manteniendo en privado y descubrir la verdad. Consideré simplemente preguntarle, pero si alguien te está ocultando cosas y estás bastante seguro de que te está mintiendo, no hay muchas razones para esperar que deje de mentir cuando la tomes desprevenida y la confrontes. Así que sabía que simplemente tendría que revisar su teléfono y ver qué tipo de cosas estaban ocurriendo allí. Logré tomar su teléfono una noche mientras dormía. Sabía que estaría profundamente dormida porque había tenido un día bastante difícil en el trabajo y había tomado melatonina para poder relajarse, así que tenía tiempo. Ni siquiera sabía exactamente qué iba a buscar, así que necesitaba tiempo. Sabía que iba a necesitar bastante. Lógicamente, el primer lugar por el que comencé fue en sus mensajes con otras personas, porque asumí que, si algo estaba pasando, sería con alguien de quien no quería que yo supiera nada, es decir, otro hombre. Revisé todos los mensajes de su aplicación de mensajería predeterminada, pero no vi nada relevante allí. Después decidí revisar sus redes sociales. Ella usa principalmente X e Instagram. Así que revisé sus mensajes privados allí, pero tampoco encontré nada preocupante, al menos en los 15 chats más recientes que tenía. Por supuesto, había más conversaciones que esas en todas esas plataformas, pero tampoco podía revisar su teléfono para siempre. Si estaba teniendo una aventura en ese momento, sabía que esa persona probablemente sería alguien con quien hubiera hablado recientemente. Después fui a su galería y, mientras revisaba sus fotos, al principio parecía que no había absolutamente nada fuera de lugar. Simplemente parecía la galería promedio de una mujer trabajadora. Muchas fotos de ella misma, de los niños y algunas mías. También había algunas fotos de cosas que le habían gustado cuando salió de compras y otras que había tomado en su lugar de trabajo. Puede que se me haya pasado, pero creo que me detuve cuando vi a algunos hombres que al principio no reconocí. Las fotos habían sido tomadas en su lugar de trabajo y la mayoría eran completamente inocentes. Ella se metía en las fotos de sus compañeros y les tomaba videos o fotografías, pero reconocí vagamente uno de los rostros en un video que no me hizo sentir del todo bien. En el video en cuestión, ella se acercó al tipo que estaba trabajando en su escritorio, comenzó a molestarlo y luego pegó su mejilla contra la de él para grabar un video de los dos juntos. Sí, no era exactamente un contacto inmoral, pero definitivamente llamó mi atención. Fue peor cuando me di cuenta de que reconocí al tipo como Jacob. Se suponía que este era el compañero de trabajo que ella odiaba. Comparado con todas las demás personas a las que había fotografiado o grabado, su video con Jacob era el más cercano e íntimo. No parecía tener ningún problema en acercar el rostro hacia él y hacer un gesto de beso. Parecía exactamente lo contrario de todo lo que me había contado de él. Parecía su mejor amigo y no la persona a la que quería despedir. En ese momento empecé a darme cuenta de que ni siquiera estaba seguro de que era realmente lo que ocurría en su trabajo. Yo solo tenía que confiar en su palabra. Quiero decir, eso es lo que la mayoría de los esposos tienen que hacer, pero normalmente no esperas descubrir que la persona a la que tu pareja se ha esforzado tanto en describir como alguien que detesta es precisamente con quien se está mostrando tan cariñosa. En ese punto, todas mis alarmas estaban sonando. Me di cuenta de que probablemente me habían vendido un montón de mentiras, así que volví directamente a sus mensajes e intenté comprobar si de alguna manera había pasado por alto a Jacob. Y sí, lo había hecho, porque eran conversaciones mucho más antiguas. No hablaban demasiado, pero no estaba tan convencido de que esa fuera toda la historia. Revisé Slack y no había nada importante allí.
Todo era relacionado con el trabajo, entonces por curiosidad decidí revisar Facebook. Ella lo tenía instalado aunque no usaba mucho Facebook, o al menos esa era la impresión que yo tenía. Pero cuando revisé Messenger vi que tenía algunos chats antiguos con familiares y justo en la parte superior estaban sus mensajes con Jacob. Me considero un tipo duro, pero se me cayó el corazón al ver aquello. Sabía que esperaba encontrar algo, pero verlo realmente era otra cosa. Hablaban muchísimo. Solo sus mensajes de ese día eran extensos. Incluso si no hubiera nada explícito entre ellos, la manera en que ella me había mentido sobre él ya habría sido suficiente motivo para mí. Por supuesto, como probablemente todos se imaginan, había muchísimas pruebas de que entre ellos había ocurrido algo íntimo. Los mensajes demostraban que habían tenido una relación íntima en el pasado. También había mensajes explícitos por sí mismos. Gran parte del contenido multimedia había sido eliminado. Podía darme cuenta simplemente leyendo la conversación, pero algunos mensajes antiguos se habían quedado allí. Él no tenía ningún problema en enviarle fotografías. Ella no era tan entusiasta, pero también le había enviado algunas imágenes, al menos durante los primeros tiempos de sus conversaciones. Y mientras seguía leyendo, quedó claro que las intenciones íntimas entre ellos habrían comenzado muy poco después de que él fuera contratado en ese lugar de trabajo, lo que significa que todas las historias que ella había inventado sobre su comportamiento y sobre cuánto lo odiaba tenían como objetivo convertirlo en la última persona de la que yo sospecharía como amante. Ella lo había pensado todo muy bien y eso me hizo darme cuenta de lo calculadora que había sido la persona con la que estaba. Eso explica por qué no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. No sé qué cambió recientemente para que su comportamiento comenzara a llamar más mi atención de lo habitual, pero fuera lo que fuera, me alegro de que haya sucedido. Probablemente habría seguido sin saber nada si mi ojo atento no hubiera notado todos esos detalles. Eran 3 años de mensajes, así que no podía hacer capturas de pantalla de todo, pero guardé las partes que consideré que demostraban hasta qué punto habían cruzado la línea. Las imágenes íntimas que habían compartido, los mensajes explícitos y las partes donde reconocían que se habían encontrado y habían tenido relaciones íntimas. Todo eso fue directamente a mi teléfono para mantenerlo a salvo, e incluso lo guardé en la nube porque no podía permitir que le ocurriera nada a esas pruebas. Al día siguiente fui a reunirme con un abogado de divorcios. Le conté toda la situación y me dijo que las cosas estarían bien para mí. Había más que suficiente evidencia de que ella me había sido infiel. En mi país, el divorcio no toma en cuenta la razón por la que una pareja se divorcia, lo cual me parece bastante injusto. Ojalá las pruebas de infidelidad significaran que ella terminara sin nada, pero sé que no voy a tener esa suerte. De cualquier manera, quizá las pruebas inclinen ligeramente las cosas a mi favor, y aceptaré eso si llega a ocurrir. Actualización. Tengo muchísimo que contar en esta actualización. Lo más importante es que parece que la historia entre Caitlin y yo ha llegado a su fin. Tenemos hijos en común, así que ella nunca desaparecerá por completo de mi vida, pero a partir de ahora somos exes. Y eso me da cierta satisfacción considerando lo que hizo. Ya había contactado a un abogado de divorcios y no tardaron demasiado en preparar los documentos. Me habría gustado entregárselos personalmente, pero sabía que eso no iba a ser posible. Así que contraté a un notificador judicial y conseguí que Caitlin recibiera los documentos mientras estaba en el trabajo. Sabía que los había recibido porque el notificador me avisó inmediatamente y, de todos modos, lo habría sabido porque ella me llamó unas 3 veces seguidas. No tuvo oportunidad de llamar una cuarta vez porque yo ya estaba en su lugar de trabajo. Había pasado por allí en algunas ocasiones y sabía que llegar hasta donde estaba su oficina no era difícil. Había un código para entrar a la sección corporativa de la tienda por departamentos, pero ella me lo había contado anteriormente. Iba a utilizar esa información sensible a mi favor. No soy el tipo de persona que se avergüenza fácilmente. Puedo montar una escena si la situación lo requiere, así que no me resultó difícil subir hasta el piso corporativo, introducir el código y entrar. La mayoría de las personas ni siquiera me miraron 2 veces porque no parecía particularmente alguien que no debería estar allí. No pude encontrar a Jacob fácilmente, pero sí pude encontrarla a ella. Me senté junto a su escritorio y se asustó cuando levantó la mirada y se dio cuenta que era yo. Lo primero que preguntó fue: ¿qué haces aquí? Pero inmediatamente después dijo: ¿de qué se trata esto? Mientras señalaba el sobre, estaba mirando alrededor del lugar cuando vi a Jacob, así que decidí responderle. Le dije que ella sabía exactamente de qué se trataba y que sería mejor que no se hiciera la tonta. Ella decidió decir que no sabía qué había hecho y consideré que eso había sido un gran error. Era hora de montar mi escena. Esta mujer, Caitlin, es mi esposa.
Me aseguré de decirlo a todo volumen y eso llamó inmediatamente la atención de todos. Ella entró en pánico e intentó hacer que me calmara, pero no iba a funcionar. Ella y su compañero de trabajo Jacob, a quien señalé, habían estado juntos. Ella me decía que lo odiaba, pero todo eso había sido para despistarme y evitar que sospechara de su relación con él. Grité que tenía pruebas de la relación, así que no estaba haciendo acusaciones sin fundamento. También grité que acababan de entregarle los papeles del divorcio. Incluso añadí que estaba en ese piso porque ella había compartido conmigo el código de acceso sin preocuparse por la seguridad de todos. Señalé que si yo hubiera estado realmente enfurecido y decidido a causar problemas, podría haber provocado grandes daños con la información que tenía. En ese momento apareció seguridad en el piso y sabía que no tendrían ningún problema en ponerse firmes conmigo. Ya había causado el daño que quería causar, así que me fui con ellos voluntariamente. No me pasó nada. Simplemente me prohibieron volver al edificio, pero me parecía bien. Ayudó que cooperara tanto. Cuando ella regresó a casa esa noche, las cosas se pusieron tensas. Intenté evitar la discusión porque los niños estaban presentes. Ella, sin embargo, quería pelear, así que tuvo su discusión. Mi error, según ella, había sido avergonzarla, pero le hice saber que eso era absurdo porque pasar vergüenza era muchísimo mejor que ser engañado. Ella quiso actuar como si no pudiera entenderlo. Le dije que las cosas se pondrían difíciles en nuestra casa si no se mudaba, pero se negó a hacerlo. Así que, como era de esperarse, las cosas se pusieron bastante tensas. Los niños podían darse cuenta de que algo estaba pasando, así que no perdimos el tiempo y les contamos sobre el divorcio. Por supuesto, hubo muchas lágrimas. Cuando llegó el momento del divorcio, en realidad tuve muchísima suerte. No me interesaba alargar las cosas por mucho que la odiara. Sabía que los tribunales probablemente no estarían particularmente de mi lado, así que ofrecí la casa, custodia 50-50 y sin pensión alimenticia, y ella aceptó. Así que todo terminó bastante rápido. Sin embargo, las cosas salieron muy bien para mí, aunque yo no lo sabía en ese momento porque ella fue investigada en su trabajo debido a la escena que yo había provocado. Y gracias a eso, tanto ella como Jacob fueron despedidos. Estaban incumpliendo las políticas de la empresa, pero fue aún peor que ella me hubiera dado esa información confidencial, y ya no podían confiar en ella. Me enteré de esto porque ella quería que renegociáramos la pensión alimenticia ahora que estaba desempleada, pero yo no soy una organización benéfica. Obviamente no iba a ayudarla con eso. Tiene una casa completa sobre su cabeza. Sobrevivirá si realmente quiere hacerlo. Y sí, sé que ella cuida de nuestros hijos la mitad del tiempo, así que no debería querer que se quede sin dinero. Tienen razón. Estoy pagando manutención para los niños, así que al menos está eso. Prefiero que mi dinero vaya a mis hijos y no a ella. La última parte de mi venganza fue utilizar realmente todas las pruebas que tenía. Se las envié a sus padres que la querían muchísimo. Sabía que les destrozaría ver la verdadera razón por la que nos divorciamos, pero no me importó. Su dolor se reflejaría en ella y yo quería que sufriera. Todo lo que estaba haciendo era mostrarles la verdad. Su madre me llamó después de que le envié las imágenes y me preguntó si realmente era cierto. Le dije que todo era real y juro que podía escucharla llorando al otro lado del teléfono, aunque estaba intentando ocultarlo. Intenté calmarla, lo cual funcionó un poco y en cuanto tuve la oportunidad terminé la llamada. Yo ya había hecho lo que tenía que hacer y no quería quedarme ahí para presenciarlo. Caitlin estaba furiosa conmigo, gritó y me insultó, pero yo no tenía mucho que decirle. Sabía que iba a estar enojada, pero mientras no pudiera golpearme estaba bien. Así que dejé que sucediera. Ahora prácticamente me odia, pero no me molesta. Conseguí que la despidieran. Hice que las personas de su círculo profesional supieran el tipo de cosas que hacía y que no era una persona de confianza. También me aseguré de que sus padres descubrieran que su hija no era ninguna princesa. Todo eso es sinceramente suficiente para mí. No sean infieles y las cosas no terminarán saliendo mal para ustedes. Cuando finalmente salió la verdad a la luz, no le debías una salida tranquila y respetuosa. Ella no te dio honestidad, lealtad, ni siquiera un mínimo de respeto. Así que esperar que tú respondieras con gracia y dignidad, como si esto fuera una ruptura amistosa y educada, resulta bastante absurdo. Si descubrieras que tu pareja ha estado teniendo una aventura calculada durante años, ¿te irías en silencio o te asegurarías de que todos supieran exactamente lo que hizo? Cuéntame qué piensas en los comentarios. Y gracias por acompañarme hoy en otro video. No olvides darle like al video, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo video.